perfecto y no tienen dudas de los temas que estamos viendo. Entonces vamos a avanzar y vamos a seguir el día de hoy con lo que estábamos viendo el día de ayer. ¿Alguien recuerda cómo se llama esta lesión? Línea timpánica. Bueno, algo ¿Quién así, habló? es que creo que Víctor. sí la anoté. Víctor, exactamente. Esta lesión es una línea timpánica, ¿sale? Y esta es una lesión que nos ayuda a poder distinguir, a darnos cuenta que este timpanismo que observamos es realmente una lesión ante-mortem y no que se trata de un timpanismo post-mortem. ¿Ok? Entonces, eso es importante para recordarlo. Entonces, bueno, el día de ayer hablábamos justamente del timpanismo y de que se produce esta acidosis ruminal y hablábamos de la fisiopatogenia de lo que va sucediendo en el timpanismo. Veíamos que de manera aguda las lesiones que se pueden producir es erosión y úlceras en la mucosa ruminal y justamente en estas áreas de erosión y de ulceración es en donde se puede llegar a dar fácilmente el paso de bacterias hacia el torrente sanguíneo y entonces esto predispone a que haya otras alteraciones sistémicas afectando principalmente a hígado. Sin embargo, no es el único órgano afectado. Finalmente, si tengo el hígado afectado, se puede, y hay una lesión en el hígado, por ejemplo, cerca de una arteria o de una vena centrolobulillar, entonces estas bacterias pueden continuar por el torrente circulatorio y de estar ahí en el hígado se van por vena cava hasta llegar a corazón y entonces, bueno, pues ahí ya podemos tener problemas de endocarditis valvulares vegetativas o bien incluso tromboembolismos y abscesos hepáticos, perdón, y abscesos pulmonares a consecuencia de. ¿Ok? Entonces, más o menos estas son algunas de las consecuencias que podemos llegar a observar a consecuencia de los timpanismos. Hablábamos también de las causas de estos timpanismos y ayer mencionábamos que una de las causas es justamente un desbalance en la alimentación en donde se ofrezca un consumo abundante de carbohidratos. ¿Sale? Y estos carbohidratos, bueno, pues se los damos nosotros principalmente en forma de granos, ¿ok? Pero bueno, también puede ser, por ejemplo, que tengan demasiada energía metabolizable, como puede ser mucha melaza o mucho concentrado, ¿ok? Entonces, histológicamente, las lesiones que vamos a observar, aquí están viendo la parte alta de la papila ruminal y vemos que se presenta justamente en la parte queratinizada de esta papila ruminal, vemos una pústula, ¿no? Estamos viendo estas células inflamatorias, está erosionada la parte alta de la papila. Otra de las cosas que pueden llegar a suceder y ya en procesos crónicos cuando tenemos este desbalance de eh, de la microbiota, ¿no? Y un desbalance también en una excesiva cantidad de ácidos grasos volátiles, es que se va modificando la conformación de las papilas y en lugar de tener estas papilas largas que permite que haya una mayor absorción, se van haciendo las papilas chiquitas, muy cortas, justamente como esta que observábamos hace rato, ¿no? En donde ya estamos viendo papilas muy cortitas y bueno, justamente a estas papilas cortas les corresponde esta imagen histológica, ¿no? Ya estamos viendo una papila extremadamente acortada. Entonces, bueno, vemos los cambios inflamatorios y algo importante es que hablábamos de los microorganismos que resisten este pH ácido que a veces puede llegar hasta 4. ¿Se acuerdan de qué microorganismos estábamos hablando?
¿Alguien que se acuerde? Clostridium. Streptococcus. Ok, Alejandra y Víctor, muy bien. Streptococcus y Clostridium, ok. Son de los que pueden llegar a proliferar, que son algunos de los que resisten justamente este pH ácido. Recuerden todas aquellas bacterias o microorganismos que tienen capacidad de esporular, ¿no? Si ustedes recuerdan, las esporas tienen una doble capa de en la cubierta y eso las vuelve mucho más resistentes a las condiciones en el medio. ¿Ok? Y esas condiciones en el medio puede ser excesiva resequedad, puede incluso llegar a ser altas temperaturas, cambios extremos de pH y las partículas resisten, ¿no? Estas partículas o esporas pueden resistir entonces muchos de estos cambios y de estas condiciones, ¿no? Entonces, eso se los menciono justamente porque hay ocasiones cuando tenemos esporas, por ejemplo, que estén contaminando el alimento, no resisten el proceso de pasteurización, por ejemplo, ¿no? La pasteurización que se lleva a cabo en los alimentos, eso sí no lo resisten, pero una cocción o una ebullición sencilla sí la pueden llegar a resistir, ¿no? Entonces, a veces se requiere cuando se sospecha de la presencia de este tipo de contaminantes en los alimentos, bueno, pues se requiere de que haya un poco más de interacción, digamos, para poder acabar con ellos, ¿no? Para que no ocasionen un efecto dañino en el hospedador. Lo que están viendo en la imagen de la derecha es una tinción de Gomori-Grocott, es una tinción argéntica en donde están viendo cómo está puesto de manifiesto, ¿no? Con este colorcito más negrito, más, aquí se observa, bueno, no sé ustedes, pero yo lo veo como magenta, ¿no? Estamos observando justamente la presencia de las hifas. Y si bien en la imagen histológica de hematoxilina y eosina vemos la presencia de estas pústulas con estas células inflamatorias, me cuesta mucho trabajo distinguir estas estructuras micóticas. Una vez que ya realizo esta tinción, bueno, que ya me fijo, digo, sí es cierto, mira, aquí hay una, acá hay otra, ¿no? Esto no se preocupen, ¿no? Es cuestión de que vayan entrenando un poco más la vista. Orlan, Lucero, Streptococcus, muy bien. Y Sayuri, a nivel de corazón, ¿qué puede causar? Ok. A ver, Sayuri, si lo que tenemos es en hígado la presencia de un absceso hepático, ¿ok? Lo que yo les decía es que si ese absceso está ahí, está contenido, ¿no? O está intentando ser contenido por tejido conectivo para mantener esta, esta cuestión inflamatoria, séptica, por eso se va formando el absceso como tal, en donde se va rodeando de tejido conectivo, pero cuando uno de estos está cerca de vasos sanguíneos, es muy fácil, ¿no? Que los agentes etiológicos que están ahí se vayan vía sanguínea, ¿no? Que ocasionen un tromboembolismo séptico. Entonces, siguiendo la circulación normal en el hígado, acuérdense, estaba llegando el hígado, tiene una doble circulación. Una circulación nutricia, que es la que le llega por la arteria hepática, y una circulación funcional, que es la que le llega del sistema porta, que es el que le trae toda la sangre que está recogiendo de todo el aparato gastrointestinal, de todo el tracto gastrointestinal, todo lo recoge y lo lleva hacia el hígado para que puedan ser metabolizadas todas estas sustancias que se están absorbiendo en el tracto gastrointestinal y
normalmente, ¿no? Los hepatocitos, recuerden cómo está puesto el higadito, ¿no? Los hepatocitos van metabolizando y drenan a la sangre hacia la vena central o la vena centrolobulillar, y esas venas centrolobulillares drenan hacia vena cava la sangre, y la sangre, pues siguiendo la circulación, se va de vena cava vía ascendente, ¿no? Estamos en cavidad abdominal, entonces se va hacia arriba hasta llegar a corazón y entra a atrio derecho, y normalmente cuando tenemos problemas de trombosis séptica, uno de los mejores lugares para que podamos tener la evidencia de estos trombos, a donde llegan a lesionar estos trombos, es en lugares, por un lado, en donde hay reflujo de sangre, y por otro lado, en donde los vasos sanguíneos vuelven a hacerse delgaditos, en donde volvemos a tener una red capilar. Entonces, siguiendo este ciclo de sangre, ¿no? O sea, por dónde viene, llévenlo en su imaginación, ¿no? Al llegar a corazón, el primer sitio en donde hay reflujo es a nivel de la válvula atrioventricular derecha. Entonces, es factible que ahí en corazón encontremos endocarditis valvular vegetativa, ¿ok? Y también el siguiente sitio en donde, antes de encontrar a la siguiente válvula atrioventricular del lado izquierdo, lo que se va a encontrar, esta presencia de trombos sépticos, va a ser una red capilar en el pulmón. Entonces, normalmente o con mayor frecuencia, las lesiones las encontramos tanto del lado derecho del corazón, como también evidencia de una neumonía tromboembólica, que muchas veces se puede volver absedativa también a nivel pulmonar. ¿Ok? Ahora sí, ¿estuvo claro, Sayuri? ¿Ya no te me perdiste? Sí, doctora, todo claro, gracias. Sale, vale, perfectísimo. Ok, entonces, en esta imagen, ¿quién me dice lo que estamos viendo? A ver, Aline, dime por favor qué observas en esta imagen. Ay, en esta no, en esta sí. ¿Puedes abrir tu micrófono? Ok, bueno. Espero que tu hermana maneje bien. Pero supongo que no se te facilita entonces el ir hablando. Deben de llevar el radio prendido. Ameyali, ¿tú puedes abrir tu micrófono? Ah, tú eres su hermano. Muy bien, muchas gracias. No, entonces ya. Ok. Ameyali, ¿tú puedes abrir el micrófono? Sayuri, ¿puedes decirme qué ves en esta imagen? Sí, pues veo el rumen Ajá. y se ven en la pared, sí, en la pared se ven como lo que pareciera úlceras, como ya cicatrizadas, podría ser. Ok. Úlceras que están cicatrizadas. ¿Qué es lo que hace que te dé esa idea de que están cicatrizadas? A ver, dime. No te preocupes, Ameyali. Porque se ve tejido ya fibrinoso, blanquecino. Ok, exactamente, ¿no? Que ya Sobre tenemos las paxilas. evidencia del proceso de reparación, porque ya tenemos alrededor de la zona ulcerada este proceso de cicatrización, y si se fijan, se observa como si la parte de afuera, esa parte blanca, estuviera a sobre relieve de la parte ulcerada central. ¿Sale? Entonces, excelente, Sayuri. ¿Qué más?
¿Qué más te llama la atención? Se ven como las papilas, algunas muy pequeñas, Eso o es bueno, como se en ven de general, diferentes ¿no? tamaños. Ajá, No te se ven escuché, de perdón. diferentes tamaños. Ajá. Ajá, sí, se ven de diferentes tamaños las papilas ruminales. Y hay, Dime, si te oigo. De diferentes tamaños las papilas. En realidad, mira, ahí tienes un acercamiento. Las papilas son chiquititas, ¿ya vieron? ¿No? O sea, vean el tamaño del pliegue a nivel del retículo, que normalmente es súper bajito, y vean las papilas del rumen, son casi inexistentes. Entonces, estas papilas básicamente están en proceso de desaparición, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos indica? Además de que estamos observando estas úlceras, ¿no? Estas úlceras en donde hay, en donde ya tenemos un proceso de cicatrización alrededor. Si le tuvieras que dar un grado a esta lesión, Sayuri, ¿cómo lo dejarías? ¿Con qué grado? sería grave porque las papilas ya se están perdiendo, ya se hablaría de un proceso crónico. Ok. Perdón, pero creo que se me está cortando el audio porque ya no alcancé a escuchar muy bien lo que me decías, pero sí que dirías que grave. Y luego algo más me dijiste que ya no alcancé a escuchar lo de después de grave. Fernando dice que el pH está bajando, exactamente, ¿no? Tenemos un pH muy ácido y justamente este pH ácido está ocasionando, por un lado, las lesiones ulcerativas que estamos observando en la mucosa y, por otro lado, la excesiva cantidad de ácidos grasos volátiles que se están produciendo de manera permanente en esta cavidad fermentativa está ocasionando que las papilas vayan sufriendo una atrofia, ¿ok? Entonces ya juntando toda esta información, ¿cuál sería el diagnóstico morfológico que dejarían para esta lesión? A ver, Fernando, tú que andabas hablándonos de la acidosis. ¿Puedes abrir tu micrófono? Ok, acidosis ruminal crónica grave. A ver, la acidosis como tal es un proceso fisiológico y en un diagnóstico morfológico yo puedo hablar de lo que tengo que hacer es describir la forma. ¿Ok? Entonces, la acidosis puede ser la patología que ocasionó esta lesión. ¿Ok? Entonces, eso en sí no es un diagnóstico morfológico, puede ser la lesión, ¿no? La patología que me está ocasionando las lesiones. Pero si les pregunto el diagnóstico morfológico, tal como dice Alejandra, tenemos que hablar del órgano, el proceso que está pasando. Entonces, Alejandra dice ruminitis, ok, ruminitis multifocal moderada, crónica asociada a acidosis. Ok, me gusta. Perdón, ese fue, pues es que creo que las tienen igual. Berenice, Nayeb, Alejandra. Crónica por acidosis, multifocal moderada, crónica por acidosis, multifocal coalescente, crónica grave. Sí, Sayuri, no te preocupes.
Entonces, sí queda clara la diferencia, Luis Fernando, perdón, Fernando, ya te cambié de nombre. Fernando, sí queda clara la diferencia. La acidosis es el proceso metabólico, ¿sale? Víctor, adelante, ¿qué me ibas a decir? Tengo una duda y el decir ruminitis no excluiría las lesiones en retículo y en abomaso que también se apreciaban. No te estamos viendo el abomaso en realidad. Todo Bueno, pero esto la del es el retículo sí, rumen ¿no? y esto de aquí es el retículo, ¿sale? Pero no, el abomaso no está en esta imagen. Pero no está. Aquí está esófago, el rumen, en la parte anterior está el retículo y en realidad lo cortaron, pero hacia acá arriba y para atrás sigue el omaso, que es muy chiquitito, y luego ya el abomaso, que queda arriba y atrás, pero no está en la imagen, ¿sabes? Entonces, sí, puedes decir rumenitis y reticulitis. Sin embargo, si se fijan, las lesiones ulcerativas están principalmente en el rumen. En el retículo, lo más que alcanzo a observar es algo de congestión en la mucosa. Bueno, no, sí, también tenemos acá áreas de ulceración. Ok, entonces, ¿cómo lo dejarías tú, Víctor? Pues no sé, rumino-reticulitis se podría decir. No, pues Ok. era mi duda nada más. O sea, si al decir ruminitis, pues no se está excluyendo las demás lesiones en las otras cavidades. Lo que pasa es que, bueno, en esta lesión en particular, ¿no? Las lesiones están principalmente en el rumen. Sí llegamos a observar lesiones en retículo, pero en realidad son comparadas con la gran cantidad de lesiones que tenemos en el rumen, ¿no? Son, pues en realidad son cortitas. Entonces, me gustaron sus diagnósticos morfológicos, ¿no? En general, ya hablan de la cronicidad, de la distribución de las lesiones, el tipo de lesión, ¿ok? Entonces, ya tienen, incluso hablan de lesiones coalescentes, que es parte de lo que estoy observando, ¿no? Si además de todo incluyen las lesiones en el retículo, bueno, pues entonces ya se dan una idea mucho más completa de lo que está pasando y además ya lo asociaron a una causa, en este caso a la acidosis, ¿ok? Y sabemos que se trata de un proceso crónico justamente por la atrofia de las papilas ruminales y eso incluso lo podrían incluir en su morfológico, ¿no? Con atrofia de papilas ruminales, justamente porque pues, aquí está la evidencia, ¿va? Perfectísimo. Entonces, déjenme, antes de que cambie la diapositiva, que yo tome las participaciones. Alejandra. Ok. ¿Qué observan en esta imagen? ¿Qué les llama la atención? El cambio de color en la mucosa. Ok. ¿Qué dirías de ese cambio de color, Alejandra? Pues hay una parte como más roja que yo pensaría que es como pues una lesión como por irritación en la mucosa y la parte que se ve como
cafezosa o verdosa. No sé si podría ser ya una necrosis. Así justamente es. Normalmente, cuando tenemos rumenitis micóticas, estos cambios de coloración son característicos de este tipo de procesos, ¿ok? Entonces, tenemos una rumenitis ulcerativa, ¿no? Aquí ya no nada más es multifocal, las áreas de úlcera son zonalmente extensivas en una buena parte de la mucosa que estoy observando. Si se fijan, es todo esto, ¿no? La zona que está ulcerada. Sin embargo, hay unas áreas, tal como decía Alejandra, en donde ya estoy observando el cambio de color, ¿ok? Entonces, y este color verde, recuerden siempre, ¿no? Vean más de lo mismo. Recuerden que es como muy indicativo de que pudiera tratarse de una lesión micótica, ¿no? Y entonces, bueno, pues pensando justamente en la fisiopatogenia de este proceso de acidosis, sabemos que no sería raro o extraño que tuviéramos proliferación de estructuras micóticas que resisten bien el proceso de acidificación en el pH, ¿ok? Ya no me hizo caso. Ok, entonces básicamente, como ven, pasa exactamente lo mismo, solamente que aquí los hongos que podemos llegar a observar afectando con mayor frecuencia son hongos ramificados, ¿no? Se quedan las esporas y posteriormente, una vez que ya encuentran las condiciones, entonces empiezan a proliferar estas estructuras micóticas y ya proliferan a las estructuras hifadas de estos hongos, ¿no? Entonces, dentro de los hongos que observamos más fácilmente es Aspergillus, Mucor, Rhizopus, ¿no? Y ya Absidia y Morteriella, bueno, también se mencionan, pero ya, bueno, por lo menos para nosotros no es ni tan fácil de identificar, ni tan frecuente, por lo tanto, que los tengamos en consideración. ¿Ok? Y recuerden que los hongos entonces suelen ocasionar también durante su proceso de alimentación, ellos suelen ocasionar áreas más necróticas alrededor de donde están. Y normalmente este proceso de proliferación de los hongos también ocasiona lesión vascular importante, ¿no? Entonces tenemos una vasculitis, por lo tanto tenemos trombosis y es fácil que estas trombosis, en un principio teníamos evidencia de las lesiones por bacterias, ahora se va a complicar más el cuadro porque vamos a tener además trombosis micótica, ¿ok? Y entonces, bueno, pues ahí ya se va volviendo un poco más complicado el cuadro. Rebeca, es rumenitis, de hecho, ¿sale? Pueden, ruminitis, lo he llegado a escuchar, la verdad es que a mí no me parece... me suena raro. Sin embargo, parece que está correcto decir ruminitis, pero a mí me suena raro. Yo prefiero decir si es rumen, es una rumenitis, ¿no? Pero bueno, por eso no hice mayor corrección, pero a mí en lo personal me gusta más rumenitis. Sin embargo, es correcto, ¿no? No están faltando a ninguna regla ortográfica si dicen ruminitis. Ok. ¿Qué puede pasar entonces a consecuencia de tener alimento muy grosero en el rumen, ¿no? Lo que sucede de manera frecuente es que tengamos la proliferación de las papilas. Vean la diferencia de este rumen, ¿ok?
Vean el tamaño de las papilas, ¿no? Esto no se parece mucho a esto. Y también es rumen, ¿no? Vean estas mini papilitas ahí como que se acordaban qué querían hacer. Y acá, ¿no? La gran cantidad de papilas que se encuentran. Entonces, desde que estamos observando esta imagen, nos damos una idea del tipo de alimentación que este individuo suele consumir. Esta alimentación, ¿no? En este individuo es mucho más forraje, ¿ok? Y además, cuando observamos que no solamente, recuerden que este epitelio está queratinizado, pero sino que además tiene un proceso de hiperplasia en la queratinización, ¿no? Entonces, ya podemos presuponer que aquí le está pasando lo contrario de lo que le pasaba hace rato a este rumen. Aquí el alimento es mucho más grosero, ¿no? Que por ejemplo esto pasa en los individuos cuando están en, eh, en pastoreo, sobre todo en la época de secas. O sea, si están en pastoreo, están acostumbrados a estar comiendo justamente pastos, forraje, lo que sea, pero en la temporada de secas, en donde ya no encuentran forraje fresco, es cuando podemos llegar a tener este tipo de alteraciones y entonces nuevamente como parte de este proceso de eh, de protección de la mucosa, además de queratinizarse, puede presentarse cambios en la coloración de la mucosa y por eso observamos estas áreas de melanina, ¿no? De color negro, pero esto es melanosis. Esto solamente nos habla de un mecanismo de protección de la mucosa hacia un estímulo irritativo constante, ¿ok? Cuando tenemos la presencia, por ejemplo, de tricobezoars o de fitobezoars que están lesionando la mucosa, también es frecuente que observemos estos cambios de coloración en la misma. ¿Sale? Sí, ok, gracias. Vean, más de lo mismo, ¿no? Entonces aquí, otra vez, si bien a lo mejor esto nos llamaría la atención, ¿no? Por el color. En realidad no hay una alteración más allá de la melanosis, ¿no? Lo único es que a lo mejor si, ¿cuál me dijeron que era el plato donde se comía esto? El, díganme platos de comida de esto. Evidentemente la pancita, ¿no? Supongo. Menudo en La el norte. birria, ¿el quién? ¿El Menudo en menudo? el norte es como pozole, pero con panza y blanco. El menudo en el norte es lo que aquí se conoce como pancita, según yo, ¿no? No, ajá, sí, pero es que en el norte, en Sinaloa, venden menudo, pero es con grano blanco y le ponen hierbabuena y ¿cómo se llama? Y chile. Ajá, y eso lo comen allá y eso es lo que allá en el norte lo conocen como menudo, pero sí también sé que aquí en el centro le dicen menudo a la pancita roja. Y también conozco Exactamente. Hacia menudo, pero Jalisco, por verde. ejemplo, el menudo es rojo, ¿no? Bueno, en la zona centro, ¿no? Es que ese es originario de Jalisco, pero bajando de Jalisco hacia la zona centro, hacia acá, hacia Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, pues entonces eso es. La- Entonces, pues los platillos, digamos que son como parecidos, ¿no? Y pues cada quien lo condimenta con lo que tiene en su zona cercana y pues eso es lo que va dando estos matices distintos. Entonces, en realidad esto no pasaría de que cuando se lo coman lo vean oscuro, pero fuera de ahí no habría mayor conflicto. Si se fijan, aquí sí en el retículo tenemos un proceso de cicatrización de una úlcera. ¿Ya vieron? Esto que se observa blanco aquí y ya no tiene evidencia de mucosa, ahí sí hubo una ulcerita, pero bueno, en realidad no tiene mayor
conflicto en este caso, ¿ok? Vamos a hablar entonces ahora de la alcalosis. Entonces ya vimos lo que pasa cuando tenemos un excesivo consumo de carbohidratos. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa en el rumen cuando, sobre todo esto sucede cuando los forrajes o los pastos en donde de donde se van a alimentar estos animales tienen una excesiva cantidad de urea, ¿no? Puede ser que los pastos estén recién, ¿cómo se llama? Les iba a decir. Ay, ¿cómo se llama? Como estaba pensando en condimentos, me quedé con la hierbabuena y estaba pensando en la comida. Oh, no me hagan eso en este viernes, ¿ven? ¿Cómo se llama cuando le ponemos cositas a las plantas para que florezcan y se vean lindas? ¿Fertilizar? Gracias, fertilización, exactamente. Muchísimas gracias. ¿No? Cuando están los forrajes recién fertilizados es cuando se pueden llegar a dar este tipo de lesiones. Sí, lo que consumen es principalmente forraje. Sin embargo, es frecuente también, si recuerdan en sus clases de nutrición y de forrajes, que cuando están preparando la melaza, a esta melaza le ponen urea y esta urea normalmente se consigue, por ejemplo, de la gallinaza, ¿no? Entonces le ponen gallinaza para que incremente la urea y el objetivo de esta excesiva cantidad de urea es que si hay más nitrógeno, entonces hay una mayor cantidad de proteínas. ¿Ok? Entonces, bueno, ese es el sentido de ponerle esta excesiva cantidad de urea a la melaza para que las bacterias puedan fermentar más fácil. ¿Ok? Pero lo que sucede es que, bueno, pues esta urea se convierte justamente por la fermentación en amoníaco y entonces el olor es muy característico, ¿no? Mónica creo que tiene problemas en la conexión. Fumigados, no, Fernando. Cuando los pastos están, la fumigación es para eliminar plagas y entonces ahí tenemos más problemas porque normalmente para fumigaciones utilizan pesticidas. Organoclorados, organofosforados es lo que se utiliza con mayor frecuencia. Y pues sí, dependiendo qué sea lo que quieran eliminar, ¿no? Pero para deshacerse, por ejemplo, de las ratas que se meten a comer, sobre todo, por ejemplo, en el maíz, ¿no? Cuando tenemos estos campos de maíz de donde les van a dar a los bovinos los solotes y lo que queda de la planta, ¿no? El problema ahí entonces es mucho más grave. Ahorita estamos en algo todavía más sencillo porque solamente estamos hablando entonces de las lesiones por una excesiva cantidad de urea. Pero cuando hablamos de fumigación, entonces lo que vamos a tener van a ser intoxicaciones y normalmente en estos individuos que consumen plantas de campos fumigados, van a tener problemas nerviosos que en la mayoría de las ocasiones los lleva a la muerte, ¿no? Entonces ahí les va normalmente un poco peor. Depende con qué estén fumigando, pero no te entiendo para estimular qué. No, no lo sé, como una fumigación para estimular la floración.
No, la verdad es que ahí sí te mentiría, o no lo sé. Pero entonces ahí con qué fumigan. A ver, sácame de la duda. Ah, ja, no pases la información incompleta, nos dejas con la duda. Pero bueno, no lo sé, eso sería cuestión de checar. Evidentemente, si le eliminas los factores estresantes a la planta, permites que la planta esté en un mejor estado y entonces incrementa su tasa de crecimiento, ¿no? Es cuando le quitas algo que le está ocasionando un estrés constante, entonces, pues bueno, evidentemente, cuando le quitas el estrés, florece literalmente. ¿No? Entonces, bueno, pues esto es básicamente lo que pasa. Ok, sale y vale, luego me averiguas. Y le echan lo que es la faena para eliminar la maleza. No sé qué es la faena. Ja, me dejaste en las mismas. Según yo, la faena es lo que cortan del mismo pasto del cultivo y lo ponen ahí mismo, pero yo no sabía que eso era para eliminar la maleza. En realidad no lo pregunté, pero todo el tiempo asumí que era como para mantener en una mejor condición y que no hubiera tanto desgaste en el suelo. Pero a lo mejor he vivido equivocada y no lo pregunté. Pero bueno, lo que sucede aquí cuando tenemos una excesiva cantidad de urea es que ahora lo que vamos a tener es que vamos a tener una alcalosis en el pH. Y se habíamos dicho que normalmente el pH ruminal era ligeramente ácido, ¿no? Estaba cerca del 6,6, 6,8, ¿no? Ahora, cuando tenemos estos procesos de alcalosis, entonces vamos a tener un pH arriba de 7. ¿No? Entonces, y pasa exactamente lo mismo, no todos los microorganismos resisten este pH y vamos a tener también lesiones ulcerativas, y bueno, más que ulcerativas, aquí son lesiones vasculares en el rumen y por lo tanto áreas de necrosis en la mucosa ruminal. ¿Ok? Bueno, ahí ahorita que puedas me dices, Luis Fernando, porque no lo sé. Ok, otras alteraciones que podemos llegar a ver a nivel ruminal, hablando de perestómagos, es la presencia de parásitos, ¿ok? Y estos son los paranfistomas. Entonces, vean, son como, yo siempre les he visto a los paranfistomas como forma de, cuando hacen una bombita con el chicle, ¿no? Así se ven, véanlos. Vuelve, vuelve. Son literal como bombitas de chicle, ¿no? O sea, así están, tin, tin. Entonces es muy fácil aquí ver porque la mucosa ruminal la observamos de color negro justamente por esta hiperqueratinización que se está presentando, o sea, hiperqueratinización y melanosis en la mucosa, y todo lo que alcanzan a observar rosita es la presencia de los parásitos. Y aquí en la imagen histológica están viendo al parásito como está detenido con su probóscide. El paranfistomum es un tremátodo, ¿no? Y aquí está bien detenido, queda como abrazando a la papila y ahí están. Normalmente los paranfistomum no suelen, o sea, suelen ser más como comensales, ¿no? Así hay una lesión irritativa en la papila ruminal, ¿no? Evidentemente hay un proceso de atrofia. Vean aquí, tenemos una papila grande, 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 como deberían de ser las papilas ruminales normales. Entonces está atrofiada y con inflamación, pero no ocasiona úlceras, no hay hemorragias. Sí hay algo de moco por el proceso irritativo y bueno, evidentemente la atrofia y la inflamación en la punta de la papila ruminal en este caso
¿no? Pero pues no suele ocasionar más alteraciones. Dime, Rebeca. Doctora, mencionó hace rato que el cambio de coloración era por la hiperqueratinización Ok, de... sí lo mencioné y por eso dije, no, la melanosis. Lo que pasa es que normalmente vienen de la mano. Cuando tenemos esta hiperkeratosis, que suele ser paraqueratótica, se presenta la melanosis y por eso el cambio de coloración. Ok, Pero no es la hiperkeratosis la que hace que se vea de color negro. Sin es la... embargo, si veo la mucosa negra, lo más seguro es que haya hiperkeratosis además de la melanosis. Pero el cambio de color es melanina. ¿Sabes? Ok. Y mencionó que esto es como una reacción del epitelio para poder protegerse contra estos agentes. Pero ¿de qué Eh, manera? Dime otra vez, perdón. Es que yo creo que el problema es mi computadora. Ayer se durmió tarde y está desvelada, yo creo, porque escucho lejos. Por eso estaba intentando ver si poniendo los audífonos, pero si los pongo, algo pueda pasar y me va a salir peor. Entonces, antes de que algo suceda, mejor me quedé así. Entonces, nada más, háblame un poquito más fuerte, perdón, Rebeca. Sí, creo que más bien yo estaba muy lejos. ¿Y ya me escucho mejor? Eh, Te sigo escuchando igual, pero sí un poquito más claro. Ahora sí, dime. Bueno. Bueno, nada más mi pregunta era como de qué manera el epitelio al ser más oscuro pues está como que más protegido. Ok, cuando tienes un proceso irritativo, ¿no? Piensa, por ejemplo, en tu piel, ¿no? Cuando alguna vez, no sé si suelen hacer, por ejemplo, la limpieza en la casa, ¿no? Pero cuando empiezan a hacer la limpieza en la casa, ¿no? Y empiezan a agarrar la escoba, es frecuente en un principio, es un ejemplo burdo porque no tenemos rumen, entonces necesito hacer una analogía, pero en donde está la zona de roce con la escoba en las manos, les empiezan a salir al principio ampollas por el roce, pero una vez que ya se vuelven unos expertos barredores en su casa, ¿no? Y que ya entonces se vuelve como rutina, estas ampollas se van perdiendo y se va volviendo callitos, ¿sale? Entonces, ese callito es para protegerte en una zona de roce. Pasa exactamente lo mismo normalmente en los epitelios, ¿sale? Sin embargo, los mecanismos de protección de las mucosas o de los epitelios es, por un lado, puede ser, por ejemplo, una queratinización en epitelios que no sean normalmente queratinizados, o en el caso de epitelios que sean queratinizados, como es el caso del rumen, entonces hay una hiperqueratinización, que en este caso es paraqueratótica, es decir, como hay un efecto irritativo, se empieza a queratinizar muy rápido y entonces queratiniza con núcleos, ¿no? Entonces alcanzamos a ver la evidencia de núcleos en estas capas de queratina. Y también la melanina se produce, o más bien se empieza a proliferar la cantidad de melanocitos como parte del sistema de defensa de la piel. ¿Ok? Recuerden que los melanocitos, en realidad ahí hay algunas pocas cosas que sabemos de ellos, ¿no? Pero muchas veces, y sobre todo, por ejemplo, si los piensan a nivel de especies consideradas evolutivamente menos evolucionadas que los mamíferos, como podrían ser peces, reptiles o anfibios, ¿no? Los melanocitos tienen funciones muy parecidas a los macrófagos, ¿no? Entonces parece que algo queda porque finalmente
estos melanocitos derivan de las crestas neurales y migran hacia la piel, entonces tienen como ciertas funciones de defensa y de protección, no nada más la producción de melanina, que, bueno, pues en la piel es evidente la función de la melanina de protección, porque te protege los rayos solares. Sin embargo, cuando tenemos lesiones irritativas o de lesión en una mucosa o en un epitelio, es frecuente que se pigmenten las lesiones, ¿no? ¿Alguien tiene lunares en algún lado? Sí. Ok, el lunar, ¿no? Es un mecanismo de protección que se produce en la piel. Entonces, normalmente ahí donde está el lunar es justamente porque antes hubo quizá una lesión y entonces es como un mecanismo de protección. Ya después hasta los vemos lindos y entonces los encontramos desde que hay que este lunar aquí, entonces hace que uno se vea más bonito y entonces hasta se los pintan y guaraguara, pero en realidad son indicativos de que se están protegiendo, ¿no? De que se está protegiendo la piel en esa zona en particular, ¿no? Entonces, y hay algunos nuevos, algunos lunares que simplemente hay manchas que son de nacimiento y son hereditarias, entonces la mamá o el papá tiene un lunar en la base de la espalda y entonces el hijo nace también con el mismo lunar, ¿no? Entonces, eso no lo había escuchado, Alejandra, de que ahí te hirieron cuando moriste. Es así, no la sabía, pero bueno, no. Normalmente lo que yo he visto en esta vida, porque no me acuerdo de más, ¿no? Es que están asociados a lesiones, ¿no? No sé si alcanzan a ver mi mano y supongo no lo verán, pero por ejemplo, yo tengo un lunar aquí, pero este lunar aquí me salió después de que tuve una lesión. O sea, tuve una lesión en esta zona, de hecho, casi ya no se ve, todavía hace unos años, todavía tenía la presencia de la cicatriz, porque me tardó muchísimo tiempo en cicatrizar, y también mucho tiempo, porque fue como una lesión profunda, también tardó mucho tiempo en que yo recobrara la sensibilidad en la zona. Y ahora ya ni se observa la lesión, pero el lunar persiste, ¿no? El lunar me salió como parte de este proceso de cicatrización y no murió mi mano, pero sí tuvo una lesión, ¿no? Entonces ahí está. Pero bueno, no había escuchado eso de que era donde habías tenido una lesión en tu vida anterior. Pero bueno, ya tenemos una visión distinta de los lunares, ¿no? ¿Para qué conformarse con, solamente es una excesiva cantidad de melanocitos cuando uno le puede meter más feeling al asunto? Sí, no, estamos muy poéticos en este viernes. Ok, y aquí estamos observando una antigua lesión conocida para nosotros, ¿no? Estamos viendo el retículo, estamos viendo la presencia de los paranfistomos, aquí tenemos uno, aquí tenemos otro y aquí nuestro antiguo conocido, ¿no? Los clavos. Entonces, recuerden que el problema de estos clavos o este material metálico que los bovinos principalmente puedan llegar a consumir, puede llegar a ocasionar no nada más estas lesiones degenerativas y pues necróticas en la pared, vean cómo está atravesando las papilas del retículo este clavito y aquí, bueno, pues ya no tiene color por el proceso de necrosis, por la lesión que ocasionó la perforación de este clavo. Aquí está atravesando también acá y también acá, sino que el
problema que ya habíamos visto es que pueda llegar a perforar y entonces, bueno, por un lado vamos a tener una reticulitis traumática, ¿no? Con hemorragias en la serosa importantes como estas que están observando acá. Si se fijan, tiene edema, tiene hemorragias, ¿no? Pero además, por la posición anatómica del retículo, puede llegar a lesionar al diafragma y al pericardio, y entonces regresamos a esta patología que ya ustedes recuerdan perfecto, que era la reticulopericarditis traumática. ¿Sale? Y bueno, pues aquí ya la consecuencia de esa reticulopericarditis que le ocasionó una pericarditis fibrinosa, que ocasionó una pericarditis constrictiva y esto a su vez una hipertrofia biventricular concéntrica. ¿Ok? Y el problema pues en realidad estaba en el tracto digestivo porque comió algo que no debía. ¿Sale? Estos paranfistomum, les iba a decir, hablando de las pancitas y estos, me ha tocado ver en las pancitas, ¿no? Que literal ahí están cuando los están cocinando y bueno, ya cocidos y demás. Y ahí está la presencia del paranfistomum. Y supongo que pues no les ha de saber muy distinto, nomás está más suavecito que el resto. Sí, pues no sé a qué sepa, porque en realidad en el guisado lo que sabe es el chile y el condimento, ¿no? Entonces supongo que pues nomás cambia la consistencia, pero como hay diferentes pedacitos de rumen y de retículo y un cachito de omazo y le ponen carnita y todos los granitos del elote y guaraguá, pues entre todo lo que uno va masticando, vaya usted a saber lo que acaba de masticar ahí, ¿no? Entonces supongo que, porque nunca he visto a nadie que se ponga, se lo voy a quitar, nada, se lo comen así como si nada. Y bueno, aquí normalmente, pues no pasa nada, ¿no? Este es un tremátodo y solamente afecta a rumiantes, entonces mientras no seas vaca y no te lo comas, pues no te pasaría más nada. Y vaca no come vaca, así es que pues no pasa nada. No creo que sea como la perlita del helado que lo truena así hace ¡puf! No estoy tan segura de eso, pero bueno, no lo sé. Tampoco es que esté ahí viendo así de, a ver qué cara hace cuando lo muerdan, tampoco. El secreto de la comida es que te des cuenta del ingrediente extra. Muy bien para todos ustedes. A los que les gusta la comida y la patología gourmet, ahí pueden ir descubriendo grandes cosas. Ok, vamos a tomar unos minutos de descanso para que yo vaya por agua. Les iba a poner música en lo que iba en esto. Ok, bueno, ya sé por qué me sentía sola, porque no los veía. Ni modo, me van a tener que ver, pero es que si no pongo ahí mi cara, no es que me haga feliz ver mi cara, porque aquí sí la veo. Pero si no, no me aparecen sus caritas. Y entonces, aunque no los veo a todos, por lo menos veo algunas carillas y a ustedes son a quienes les hablo, porque si no, eso de estarle hablando a la computadora, uno se siente un poco extraño estando de este lado. Pero bueno, habiendo regresado del maravilloso mundo de los bolillos y el desayunito, vamos a continuar con estómago, ¿ok? Entonces, el estómago de los monogástricos o el abomazo en el caso de los rumiantes, y vamos a ver qué alteraciones podemos encontrar en el estómago. Primero, algo importante a recordar es la forma normal que tiene el estómago. ¿Ok? Entonces estamos observando, regresa, listo. Estamos observando, ¿no? Este es un estómago de un monogástrico. De hecho, este es de un perro, pero bueno, es muy parecido al de los monogástricos en general. Varía la
forma del estómago de acuerdo a la especie, pero anatómicamente son muy parecidas, excepto en el caballo, pero ahorita vamos a hablar un poquitín de ellas. Entonces, bueno, nada más para recordar. Tenemos el esófago, el antro cardial, justamente en donde tenemos un esfínter que es el cardias, ¿no? En donde tenemos la unión del esófago con el estómago, toda la porción, digamos, todo esto de acá, del estómago, lo que es la parte de la entrada. Aquí no tenemos células que sean productoras de ácido clorhídrico. Las células productoras de ácido clorhídrico las tenemos en la parte fúndica del estómago, aquí en el fondo, en todo esto, en donde ya tenemos estas folias, ¿no? O estas evaginaciones de la mucosa que son características del estómago. ¿Qué es la canción? Aquí es justo en donde ya se presentan estas células, tanto las parietales como las principales, ¿ok? Esta parte de aquí es en algunas especies, incluso esta parte del estómago puede llegar a estar queratinizada, ¿ok? En monogástricos como el caballo, por ejemplo, la parte del antro cardial, ¿no? Esa parte está queratinizada y de hecho el caballo tiene una plica marginal, tiene literalmente una separación que divide la parte del fondo de la parte del antro cardial, ¿no? Entonces es la única especie que la presenta, o sea, équidos en general, no caballos nada más, y bueno, más o menos para que ubiquen, ¿no? Entonces, la forma, el fondo, tenemos la curvatura mayor del estómago, la curvatura menor del estómago y continúa hacia el antro pilórico, en donde tenemos al esfínter pilórico y continúa hacia el duodeno, ¿no? En esta unión hacia el tracto intestinal. ¿Ok? Entonces, las lesiones por una excesiva cantidad de ácido clorhídrico, las tradicionales gastritis por estrés, la zona más frecuente donde se presentan estas gastritis es acá, en la porción del fondo y muchas veces muy cerca del antro pilórico. ¿Ok? Sin embargo, hay ocasiones, sobre todo en donde este proceso de irritación ya es muy crónico, en donde ya podemos tener irritada una mayor parte de la superficie del estómago. ¿Ok? Es frecuente también que cuando tenemos estas gastritis ulcerativas, las lesiones ulcerativas también sean justamente en toda esta parte. ¿Ok? Esto nada más para que ubiquen más o menos cómo está. Ok, y ahora que quiero que cambie, ya no cambia. Bueno, ya cambió por su propia voluntad. Entonces, histológicamente, nada más para que se acuerden que tenemos la parte de la cripta de estas folias de la mucosa gástrica. Tenemos el istmo, ¿no? La parte baja de esta cripta gástrica. Y aquí tenemos células endocrinas. ¿Se acuerdan qué sustancias se producen en el estómago, además de ácido clorhídrico? Pero también se producen algunas enzimas aquí en el estómago. No nada más el ácido clorhídrico e incluso algunas sustancias que son como neurohormonas, que se acuerdan del estómago, además de que duele mucho cuando están estresados. Los perdí, se quedaron con los bolillos. No, hay que hacer memoria.
Exactamente, Fernando, se produce pepsinógeno. Muy bien, Grisel, Fernando. ¿Se acuerdan para qué se producía este pepsinógeno? El pepsinógeno, una vez liberado, se transformaba en pepsina. ¿Y alguien se acuerda para qué servía esta pepsina? Además de que sonaba Pepsi. No me acuerdo bien, creo que era para las proteínas, la digestión. Ok, ayuda en el proceso de digestión de las proteínas. Muy bien. ¿De qué más se acuerdan de la pepsina una vez que, bueno, que este pepsinógeno ya está activo? Ayuda justamente a que se vayan desdoblando proteínas. ¿Qué más se producía en el estómago? Ok, también se producen otras enzimas, ¿no? Peptidasas, amilasas, están las células G, tenemos a las células principales, a las células ¿Lipasas? parietales. Dime, Jimena. ¿A las lipasas también que se producen en el estómago? ¿O no? Lipasa, no, los lípidos en realidad empiezan a metabolizarse hasta el duodeno. ¿Ok? Y es gracias tanto a las sales biliares, pero principalmente a las sales pancreáticas, bueno, al contenido eh, del páncreas. Es tanto amilasa como lipasa es lo que más se produce en páncreas, pero no. En estómago principalmente es el desdoblamiento de proteínas. Por un lado, la función del ácido clorhídrico es empezar a desbaratar, ¿no?, los grandes fragmentos de alimento que podamos llegar a ingerir, ¿no? Al estar en presencia con el ácido clorhídrico, literalmente se va disgregando, se va deshaciendo y entonces conforme va pasando al tracto intestinal, entonces ya puede ser reabsorbido. Exactamente, Fernando. Las células G que producen a la gastrina, ¿ok? Y esta gastrina, que es justamente esta hormona, neurohormona que les decía, es la que va a funcionar como el disparo, el gatillo hacia las células principales para que se produzca una mayor cantidad de ácido clorhídrico. ¿Ok? La tripsina y la quimiotripsina, Berenice, otra vez ya nos regresamos hacia duodeno, pero la gastrina también la tenemos de este lado, ¿sale? Lactasa, según yo, la lactasa también es a nivel intestinal, justamente en donde se produce principalmente en donde se encuentra principalmente la lactasa y no tanto a nivel de estómago. Pero habría que checar. Rebeca, el factor intrínseco. Me agarraste en curva, no me acuerdo del factor intrínseco, pero si se acuerdan para qué era el factor intrínseco. No, no me acuerdo del factor intrínseco. ¿Pero qué te acuerdas de él? Además de que lo viste en Nutri. Me acuerdo que lo producían las células parietales, creo. Me acordé ahorita por esta imagen, pero no me acuerdo si bien qué más pasaba. A lo mejor el factor intrínseco que producen las parietales es justamente lo que ayuda, creo que es el que ayuda a que el pepsinógeno se polimerice y se convierta en pepsina, pero no me acuerdo como tal. Lo siento, se me olvidó.
Es posible porque justamente hay una interacción entre las células parietales y las principales en este mecanismo de regulación de la cantidad de ácido clorhídrico que se produce de acuerdo al tipo de alimento, la cantidad de alimento y sobre todo el tiempo, ¿no? El espacio en el alimento. Lisosimas, bueno, sí, principalmente las lisosimas igual las tenemos desde la saliva, pero también hay una cierta cantidad de enzimas líticas que se producen aquí justamente en estómago. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí están viendo, ya se acordaron un poco más del estómago, de cuáles son las funciones que tiene y recordemos, ¿no? Que para que las células resistan este pH tan ácido que se presenta, normalmente tienen un recubrimiento de moco que los está protegiendo, ¿no? Entonces, aquí el problema, ok, absorción de vitamina B12. Muchas gracias, Nayef. Pero la absorción de vitamina B12 también se da en duodeno, no creo que sea a nivel de estómago, hasta donde me acuerde. Pero ni siquiera me acordaba del factor intrínseco, entonces... sí, yo también, bueno, la absorción de vitaminas en general es a nivel intestinal, ¿no? Eso sí, segura por eso, pero no lo sé si hay algo en particular, como una activación de la B12, algo así, eso sí, les mentiría porque ahí sí no me acuerdo si algo pasa en particular, pero si tenemos un factor intrínseco que tenga ahí una relación con la B12, pues a lo mejor algo está pasando que no me acuerdo, ¿no? Pero bueno, ya más o menos nos acordamos cuáles son las funciones y cómo está tanto la anatomía como un poquito de la histología, ya se acordaron también algo de fisiología del estómago, ¿no? Ahora vamos a ver las patologías que pueden afectar al estómago y así como hablábamos del timpanismo en los poligástricos, ¿ok? En el caso de monogástricos se presenta un síndrome parecido, que es el síndrome de dilatación gástrica, y en animales, sobre todo perros, en donde hay tórax amplio, esta dilatación puede predisponer a que haya una torsión del estómago y por lo tanto que se dé un síndrome de dilatación, torsión, vólvulo gástrico. ¿Ok? Esto pues lo vamos a ver. ¿Alguien se acuerda cuál es la diferencia entre la torsión y el vólvulo? Ah, qué bueno, ya lo vieron, Berenice. Entonces lo acaban de ver. Y justamente, ¿no? En cirugía es una de las alteraciones que se pueden llegar a presentar como emergencia y que es necesario atender de manera inmediata. Pero, ¿qué se acuerdan de este síndrome de dilatación vólvulo-gástrico? Lo poco que recuerdo es que la torsión iba como en dirección a las manecillas del reloj, que era de 180 grados, pero no me acuerdo muy bien de cuál era la torsión vólvulo. O sea, yo recuerdo que era lo de la torsión en sentido de los grados, pero no lo recuerdo muy bien. No, ¿alguien sabe la diferencia? Muchas gracias, Berenice. ¿Alguien sabe la diferencia entre una torsión y un vólvulo? No es
la cantidad de vueltas que da o los grados que dé. ¿Alguien se acuerda la diferencia entre torsión y vólvulo? Es que el vólvulo es la rotación en la inserción mesentérica y la torsión es sobre su mismo eje mayor, ¿no? Exactamente, Carolina, así es, ¿no? La torsión es la rotación del órgano sobre su eje y el vólvulo se da sobre la inserción mesentérica, ¿ok? Entonces, en la torsión, bueno, en el vólvulo va implicada la torsión, porque si gira el estómago, ¿no? Y gira completo, imagínense al estomaguito aquí, ¿no? Entonces, si este estómago, primero, para que gire, se requieren ciertos factores predisponentes, ¿no? Pero si gira, imagínense esto, si gira completo sobre su eje, tararán, ya sea que quede en la posición invertida o incluso que dé la vuelta completa y vuelva a quedar igual, ¿no? Para que esto quede de este lado y haga esto, plac, ¿no? O sea, quede del otro lado, del lado derecho en lugar del lado izquierdo, vamos a tener una torsión aquí y una torsión acá. Entonces, pero gira sobre su inserción mesentérica porque gira todo completo, pero no gira solito el estómago. ¿Ok? Recuerden que aquí junto con el estómago tiene un ligamento gastrohepático y un ligamento gastroesplénico, que son los que le ayudan a mantenerse fijo el estómago y que no ande movilizándose por todos lados. Cuando tenemos laxitud en estos ligamentos, sobre todo en el gastrohepático, que es el que lo mantiene más pegadito al hígado, entonces es muy factible que se pueda llegar a dar esta patología con mayor facilidad que en un individuo en la que no se presenta. ¿Ok? ¿Sí quedó clara la diferencia entonces entre torsión y vólvulo? Sí, doctora. Ok, perfectísimo, va que va. Entonces, bueno, aquí vamos a ver algunas de estas patologías. Quizá no las vamos a alcanzar a ver todas el día de hoy, pero bueno, vamos a empezar un poquito, ¿sale? Entonces, ok. ¿Qué están observando en esta imagen? ¿Qué les llama la atención? A ver, Carolina, ¿qué ves en esta imagen? Carolina Romero. Pues me parece que, pues precisamente, es que no sé si sea una torsión, no veo completo. Pero No, bueno, no te preocupes, nada más describe lo que sí ves. pues veo el estómago que se ve como inflado, como distendido, y también tiene zonas congestionadas. Ujú. Entonces, eso hasta aquí es lo único que alcanzo a ver, ¿no? Hay una sobredistensión del estómago y alcanzo a ver literal que parece una pelotita, ¿no? Y vean cómo está la apariencia, literal, como una pelota llena de aire, ¿no? De gas. Y si yo aquí hiciera una percusión, les aseguro que escucharían el mismo sonido timpánico que en un bovino. Y este es un monogástrico. Entonces, ¿cuándo se pueden dar estas condiciones en estos individuos monogástricos? Bueno, puede ser porque haya una excesiva cantidad de alimento que se esté fermentando y esto puede ser, por ejemplo, porque un carnívoro, por ejemplo, consuma carbohidratos que normalmente en su alimentación no deberían de estar presentes.
¿no? Entonces ahí, por ejemplo, podríamos llegar a tener este tipo de alteraciones. Exactamente, Rebeca. Está distendido e incluso alcanzo a ver a través de él, ¿no? Y no nada más veo esta vasculatura que nos decía Carolina hace rato, ¿no? Como está prominente la vasculatura, sino que alcanzo a ver el contenido que está en su interior, ¿ok? Hasta aquí no alcanzo a ver más, solamente veo esta distensión gástrica, ¿ok? Y pasa en estos casos lo mismo que le pasaba a los rumiantes. Se empieza a llenar de aire el estómago y entonces se distiende tanto que se cierran los esfínteres, ¿no? Tanto, principalmente el cardial, pero también puede llegar a pasar con el pilórico y entonces no hay manera de que se libere el gas. Aquí puede ser que esté cerrado, obliterado el esfínter solamente por la presión que se produce por el gas ahí adentro, ¿ok? Entonces, bueno, pues ahí nada más como para tenerlo en consideración. ¿Qué puede ocasionar? Bueno, además de la excesiva cantidad de carbohidratos, ¿no? Por ejemplo, también que en los individuos que tienen como problemas de pica, ¿no? Cuando están aburridos y entonces empiezan a comer cosas que no les va y empiezan a tragar aire, ¿no? Eso es lo que se conoce como aerofagia. También puede predisponer a que se den este tipo de alteraciones o bien que haya una excesiva fermentación, que es muchas veces lo que sucede, por ejemplo, en el caso de Clostridium, ¿no? En la presencia de esporas de estas clostridias que llegan aquí y entonces ocasionan esta sobredistensión del estómago, ¿ok? Se obstruye el cardias, no hay eructo y entonces empieza a quedar el aire ahí detenido, se empieza a dilatar la cavidad abdominal y evidentemente hay muchísimo dolor, ¿ok? A veces el esfuerzo o el dolor lo que llega a ocasionar es que haya un reflujo de vómito y justamente este reflejo es para intentar sacar eso que está ahí, que está ocasionando el dolor, ¿no? Hay ocasiones también en donde como hay esta presión, ¿no? Empieza a haber un estímulo como para, no nada más para vomitar, sino un estímulo para defecar y los animales intentan defecar y entonces los ven que están distendidos y que están haciendo como esfuerzo. Ya no sabemos si es un esfuerzo por vomitar, un esfuerzo por defecar, pero normalmente no consiguen ni lo uno ni lo otro por el dolor, ¿no? Entonces, bueno, más o menos para que ubiquen el cuadro, cómo se va presentando. Hay ocasiones en donde una vez que se da esta dilatación, ya vieron, es literalmente una pelotita, ¿no? Si además se presenta una laxitud en el ligamento gastrohepático, entonces es relativamente sencillo que se dé ahora sí la presencia del vólvulo, ¿ok? Y entonces, si ya antes le dolía y ya tenía un cuadro complicado, ahora se complica mucho más porque en el momento, aquí está el esquemita, en el momento en el que gira sobre su eje mesentérico el estómago, ahora sí queda atrapado, ¿no? O queda aquí atorado las dos, los vasos, todos los vasos sanguíneos. Recuerden que el mesenterio pues es en donde está toda esta red capilar, bueno, no nada más capilar porque hay arterias mesentéricas importantes, no nada más capilares, pero toda la distribución de sangre
pasa por mesenterio. Entonces, cuando tenemos este compromiso del mesenterio, ¿no? De toda la inserción, ahí ya vamos a tener un compromiso vascular mucho más importante. Y algo importante a recordar es que el vaso, si se acuerdan, está localizado normalmente acompañando ahí en donde termina la porción fúndica del estómago, casi hacia, entre la porción fúndica hacia la región pilórica, ahí está acompañando el vaso al estómago. Entonces, cuando se da esta torsión, normalmente el vaso está implicado en este movimiento, ¿no? Entonces, normalmente el vaso lo tenemos afectado. En la imagen anterior alcanzamos a ver un vaso chiquito, ¿no? O sea, congestionado. En los casos del vólvulo, ya vamos a tener un compromiso vascular importante, el vaso queda comprometido y normalmente en estos casos se va a presentar esplenomegalia, ¿ok? Entonces, bueno, este tipo de rotación del estómago se presenta no nada más en perros, en gatos es rarísimo, de hecho ni siquiera sé que esté descrita en gatos justamente por la anatomía, ¿no? Pero en humanos sí está descrito que se puede llegar a presentar estos vólvulos gástricos, ¿ok? Ahora, ¿qué condiciones se requieren para que se dé? Tanto en humanos como en perros, además de esta laxitud del ligamento, ¿no? Que haya la dilatación, y eso puede ser por alimento, por un proceso de disbiosis gástrica, ¿no? Pero también en individuos en los que hay ascitis y entonces hay mucho líquido en cavidad abdominal, esas son condiciones que facilitan a que se den este tipo de patologías, ¿no? Ya no nada más los órganos están en la cavidad mantenidos con el mesenterio que los está rodeando y les sirve como de sostén, ¿no? Cuando hay líquido, entonces los órganos quedan laxos y es mucho más fácil que se presente justamente este vólvulo gástrico, ¿ok? Por la anatomía, en los perros la rotación es transversal y en los humanos es longitudinal, pero fuera de la posición del órgano, y eso es por la posición bípeda o cuadrúpeda de estos animales, pues es básicamente lo mismo, ¿no? Cuando tenemos una dilatación solamente como esta, aquí lo mismo que en las vaquitas, si ponen una sonda y logran atravesar el esfínter cardial, se puede liberar el gas y entonces ahí ya le pudieron haber alivianado mucho los signos que presente este individuo. ¿Ok? Pero si ya hay un vólvulo, entonces ya no va a haber manera de que la sonda pueda penetrar por esa torsión. ¿Ok? Acuérdense que se presenta una torsión en la parte anterior del estómago, ¿no? Entonces, si ya hay una torsión, ya no va a haber manera de que pase la sonda y entonces ahí sí el compromiso es muchísimo mayor, ¿ok? Entonces, vean en este perrito. Exactamente. Sí, literal se voltea, ¿no? Queda un nudo en la inserción mesentérica, ¿no? Queda torcido y lo más frecuente es que sea un vólvulo de 180 grados. Sin embargo, hay veces en donde incluso pueden llegar a darse 360, o sea, no nada más cambia de forma, sino que regresa a su forma normal. Y entonces tiene aparentemente la misma forma, pero ya que los ven, si antes era un nudo, bueno, pues este es como nudo sobre nudo, ¿no? Entonces, ahí es muy difícil ya el tratamiento para estos pacientes,
¿no? Porque qué signos van a encontrar en un individuo que presenta este síndrome de dilatación vulvogástrico. Bueno, pues van a tener dilatación gástrica, van a tener a consecuencia de esta dilatación gástrica, piensen lo que habíamos platicado en los bovinos, ¿no? El estómago va a empujar cranealmente al diafragma, va a ocasionar presión sobre los pulmones, por lo tanto van a tener dificultad respiratoria. También aquí adentro puede ser que se esté dando una excesiva fermentación, por lo tanto acidosis. También van a ver a los individuos que estén salivando, van a ver a los individuos con mucho dolor, ¿no? Esta presión en la cavidad abdominal es dolorosa, ¿no? Y entonces hay mucho dolor y normalmente lo que intentan es como presionarse contra las cosas porque les duele. Es muy frecuente, perdón, en estos casos que los individuos, los perritos literalmente se golpean contra las cosas por la desesperación del dolor, ¿no? Entonces se empiezan a golpear contra las paredes, entonces en muchas ocasiones llegan con hematomas en todo el cuerpo por el dolor que tienen, ¿no? De verdad que o sea, no hay como, hay algunas muertes que son pacíficas, pero esta para mí es extremadamente angustiante, ¿no? Porque hay muchísimo dolor implicado en estos casos. Bueno, evidentemente tienen un compromiso vascular importante. Vean aquí la apariencia de los vasos sanguíneos, ¿no? Y bueno, puede llegar evidentemente a verse estas áreas violáceas de compromiso vascular y normalmente el vaso, ¿no? Está cambiado de posición y además empieza a acumular sangre, pero ya no puede sacar la sangre y entonces literalmente se va quedando con mucha sangre y esto va ocasionando que la sangre en el torrente circulatorio, como no puede circular de manera normal porque la presión del esófago está presionando a la cava y entonces la sangre no circula, se empieza a congestionar la sangre, se presenta un síndrome de compartimentalización sanguíneo, la sangre se queda retenida en cavidad abdominal, hay un mal aporte sanguíneo hacia cavidad torácica, ¿no? Entonces tienen una taquicardia para intentar compensar esta hipoxemia que se está presentando porque hay una mala circulación, tienen además mucho dolor, tienen problemas respiratorios, ¿no? Y el problema es que muchas veces todo esto puede durar horas. Entonces, son procesos agónicos largos, ¿no? Entonces, no les va nada bien a estos pacientes, ¿no? Hay veces en donde, bueno, pueden llegar al consultorio y entonces es lo que les decía, se puede intentar hacer una cirugía de emergencia, ¿no? Para, lo primero es eliminar esta distensión gástrica, ¿no? Para que pueda respirar, para que se elimine el dolor, pero entonces hay que evaluar cómo quedó en general, ¿no? La circulación, porque ya tienen un síndrome de compartimentalización en toda la parte posterior. Entonces, si esto no se resuelve rápido, literal van a entrar en un choque, ¿no? En un choque hipovolémico, aunque aquí tiene toda la sangre todavía, como la sangre está detenida en cavidad abdominal, se presenta todo el cuadro de un choque hipovolémico, ¿ok? Entonces, también hay veces en donde se puede desencadenar un choque cardiogénico por el dolor que se está presentando y esta taquicardia que se está presentando en los individuos, por un lado por el dolor y por otro lado por la presión, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya se va viendo afectado y por otro lado,
¿no? Cuando se regresa la circulación, digamos, de manera normal, cómo empieza a haber justamente en esta parte posterior abdominal un proceso de hipoxia e incluso de anoxia, entonces empiezan a liberar una gran cantidad de radicales libres y en el momento en el que se regresa el estómago a su posición normal y se facilita la circulación, entonces estos radicales libres se distribuyen en todo el organismo y a veces es justo la presencia de los radicales libres los que desencadenan un cuadro de coagulación intravascular diseminada por la lesión endotelial y de todas maneras no se logra salvar al paciente a pesar de todo el esfuerzo que se llega a hacer en estos casos, ¿no? Entonces aquí el sufrimiento, digamos, no es nada más durante el proceso, aún cuando lleguen a cirugía, todavía las siguientes 72 horas son críticas para evaluar las lesiones y el compromiso, ¿no? Las lesiones vasculares que se pueden llegar a presentar por la hipoxia que se llegó a dar durante este proceso y sobre todo para ver, ¿no? Para evidenciar pues, qué tanto se afectó el individuo, ¿no? O sea, su sistema cardiovascular sobre todo. Otra cosa importante que puede llegar a pasar en estos casos es que no nada más el vaso queda comprometido, si se acuerdan, el duodeno, ¿no? Junto al duodeno está el páncreas y supongo que ustedes recordarán, espero porque lo mencionamos en cardiovascular, que el páncreas secreta un neuropéptido y este neuropéptido actúa directamente sobre el corazón. Y cuando tenemos una afección en el parénquima pancreático, del 20% del parénquima pancreático que se vea afectado de manera aguda, ese estímulo es suficiente para que se libere este péptido natriurético atrial y haya un estímulo directo a el corazón y lo que se va a ocasionar va a ser una bradicardia importante en el corazón y normalmente de ahí, de esta bradicardia, ¿no? Se desencadena un paro cardíaco. Entonces, muchas veces, pues ya esto es lo que termina por ocasionar la muerte en estos individuos, pero ante tanto dolor, para mí ya es más como dejó de sufrir, ¿no? Porque de verdad, una vez que ven un animal que está sufriendo de esta manera, es de verdad angustiante, ¿no? Para uno como clínico y evidentemente más para los tutores cuando los llegan a ver, ¿no? Entonces, sí, no les va nada bien a estos individuos. Bueno, vamos a dejarlo aquí con esta triste historia de amor, ¿no? Con esta triste historia de terror literal en el síndrome de dilatación volvulogástrico, pero pues ya lo dejamos hasta acá. Les debo, ay, lo siento, pero sí, es bastante terrible, pero también conozco algunos afortunados casos en donde los pacientes llegan a sobrevivir. Adelante, Sayuri, dime. Disculpe, doctora, dijo que el páncreas liberaba el péptido natriurético atrial. Ajá, o factor depresor del miocardio, lo puedes encontrar de cualquiera de las dos formas. Ok, gracias. Sale. Ok, bueno, pues gracias por la pregunta. No sé si quieres hacer otra pregunta o se quedó la mano levantada. Ok. No, gracias, doctora. Sale, vale, perfectísimo. Bueno, pues entonces lo vamos a dejar aquí. Por favor, denle una repasada. Ya no les prometo que les subo el cuestionario porque se me ha estado olvidando y dije, bueno, ya el viernes para que sea el cuestionario de cierre de semana, entonces
espero acordarme y ahorita se lo subo, pero es básicamente para ver cómo vamos de comprensión de estos temas. No se preocupen y no se agoten. Pero bueno, no, que Fernando, que no tienen dudas. Ay, de veras, quieren saber cómo les fue en el examen. Yo también, perdón, no los he calificado, los empecé a calificar y luego me quedé atorada con unos papeles que urgía, bueno, que sigue urgiendo que entregue, y que todavía no acabo. Entonces, perdón, ahora sí ya nada más que acabe con este martirio y vuelvo a hacer ahí, a estar al pendiente de sus calificaciones. La verdad es que no los califiqué en esta ocasión, les mentiría, nada más los revisé así y dije, bueno, y lo que les decía, ¿no? Lo que yo estuve observando es que ya sus descripciones son mucho más completas, ¿no? Ahora sí ya pusieron mucho más atención y por lo tanto los diagnósticos morfológicos también están correctos, esperaría yo, ¿no? Pero les mentiría, no los he calificado. Entonces, bueno, gracias por la paciencia, pero sí les voy a dar las calificaciones pronto, no se agobien. Pero bueno, entonces nos vemos hoy hasta el martes. Tenemos un largo fin de semana por delante. Que les vaya muy bien, por favor, cuídense mucho. Gracias, bonito fin también para ustedes. Pueden... ayer me hizo favor Diana de subirles el cuestionario de la SIJU. Si me ayudan a compartirlo, se los agradecería, ¿no? O sea, si lo pueden responder y además me ayudan a compartirlo, bueno, pues entonces muchísimo mejor. ¿Sale? Que les vaya muy bonito, cuídense mucho y nos estamos viendo. Gracias, igualmente. Que les vaya bien, bye. No te preocupes, Mónica. Yo sé que el internet es terrible muchas veces. Bye, pero no hay problema. Sale, vale. Que les vaya bien. Hasta luego, doctora. Bye. Nos vemos, Janita. Me voy corriendo luego, porque doctora. tengo que Sí, correr a la Que le a la vaya fac. muy bien. Que le vaya Nos muy vemos. Sí, vayan a Adiós. desayunar menudo, Fernando. Me parece bien. Se me hace un poco pesado para el desayuno, pero bueno, cada quien su estómago. Bueno, hasta luego. Nos vemos. Que les vaya bonito. Cuídense. Bye.